capítulo 10, verso 31. Para que lo leamos juntos. Es muy corto. Lo podemos aprender, memorizar. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si no tiene Biblia, está muy sencillo, ¿no? Ya todos lo aprendimos. A ver, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Quizá pocos versículos de las cartas pastorales son tan duros, de las cartas apostólicas, son tan duros como este verso, como esta frase. Y además, recordemos que esta frase está dirigida a los creyentes. No es una frase para el que no conoce a Dios, para el ateo que no conoce a Dios, para el agnóstico que no ha decidido si Dios existe o no existe, ni para el que es creyente de otra religión. Este texto está dirigido a nosotros, a los creyentes, y se está refiriendo al hecho de que habiendo conocido la salvación, la dejemos de lado. Recuerde, por favor, allá en el capítulo 6, cuando se insistía en que la tierra que muchas veces recibe el agua y no produce fruto, y se hablaba entonces de los que, habiendo sido partícipes del Espíritu Santo, los que habían gustado el don celestial, la buena palabra, los poderes del siglo venidero, y recayeron. Nuestro Dios es un Dios de amor. Pero si usted quiere verlo de una manera simbólica o de una manera filosófica, el estar fuera del amor es un problema. De una manera simbólica se habla de la ira de Dios y de Dios como castigando activamente al pecador, en este caso al apóstata. De una manera filosófica es claro que Dios, que nos ama y dio a su Hijo por nosotros, no desea destruirnos, pero nuestra decisión de apartarnos de Él, que es la vida, que es la luz, que es el amor, nos ha de sumir en lo contrario de la luz, las tinieblas, la soledad, lo contrario del amor, lo contrario de la vida, la muerte. Y sobre todo un estado de desesperación para aquel que conoció y no pudo o no quiso, la palabra es no quiso, perseverar. Dios no desea, Dios no quiere obligar a nadie. Solo póngase a pensar. Si Dios dio a su Hijo por el mundo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y muchos no son salvos. Y a veces la iglesia o usted, por su familia, sus conocidos, está orando por la salvación de ellos y no han llegado a ser salvos. ¿No es eso una prueba de que Dios no los obliga? ¿No sería otro mundo este mundo si Dios nos obligara a no pecar? Yo a veces me pregunto, como mucha gente, ¿por qué se murió tal persona que desde nuestra perspectiva era buena? ¿Y por qué no se muere esta otra persona que es verdaderamente una plaga? Si Dios impusiera su voluntad y se murieran todos los malvados y nos obligara a convertirnos a todos los que Él quiere que se conviertan, este mundo no tendría problemas, no tendría pecado. Pero entiéndame, esto es una prueba, una conclusión lógica de que Dios nos ha hecho libres y nosotros tenemos que responder
a la invitación divina. De la misma manera, los que somos creyentes, puede ser, pregúntese, ¿puede ser acaso la voluntad de Dios que haya cristianos carnales? ¿Usted es carnal porque Dios quiere que usted sea carnal? ¿Cómo quiere Dios que seamos? Espirituales. ¿No dice la Biblia que su espíritu nos anhela celosamente? ¿No quisiera Dios hijos obedientes, hijos maduros, adoradores en espíritu y en verdad? Jesús lo dijo, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No dice, el Padre busca cristianos tibios. Y a pesar de que no es lo que Dios quiere, los cristianos tibios existen, ¿no? ¿Qué les estoy queriendo decir con todo esto? Que Dios no obliga. Por eso usted tiene que decir sí a la salvación. Y el gran riesgo es que llegue algún día en que usted diga no a la salvación. El pueblo de Dios también tiene pecados. No es que hemos dejado de ser pecadores. La única diferencia es que somos pecadores perdonados. Si usted llega a la iglesia pensando que se va a encontrar solo personas perfectas, pues para empezar no lo hubieran dejado entrar. Y cuando usted empieza a ver los errores y los pecados, a veces se desanima y se decepciona y ya no quiere saber nada de la iglesia. La iglesia está conformada de pecadores, arrepentidos y perdonados, pero pecadores. Ahora bien, es falso entonces que la gracia actúe de una manera que nos impide pecar, porque la gracia nos capacita, nos perdona, pero no nos obliga. La voluntad continúa. ¿Cuál es la mejor evidencia de que yo sigo teniendo mi voluntad? Las tentaciones. Si usted no tuviera voluntad, no habría tentaciones, porque usted no podría pecar. Si hay tentaciones es porque usted puede pecar. Porque a la tentación usted le puede decir sí o le puede decir no, porque la tentación es una invitación. La tentación no nos obliga, la gracia no nos obliga. Usted es el que tiene que decir sí o el que tiene que decir no. No debería de haber pecado en el pueblo de Dios. No estoy justificando el pecado en el pueblo de Dios, estoy reconociendo que es un hecho. Pero como es un hecho que no debería de ser, entonces el verso anterior dice, Dios juzgará a su pueblo. Vea conmigo el verso 30. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ese versículo lo recordamos cuando queremos que Dios castigue a alguien, ¿no? Dios, mira lo que me hizo. Tú eres el que va a hacer mi venganza. No, hermanos, Dios no está para vengarse de lo que yo quiero. Dios no es mi ayudante para que yo diga, Señor, pégale a ese, maldícelo, castígalo. Dios me va a decir, ¿te acuerdas de Cristo en la cruz? No maldijo, dijo, Padre, perdona. Pero aquí fíjese que el enfoque es otro. Y esta venganza se le está diciendo al cristiano pecador, o sea, a mí. No lo está diciendo para mi enemigo, sino para mí. Entonces, esa frase, mía es la venganza, al menos por hoy, no lo piense para aquel a quien a usted le gustaría que Dios castigue, sino piénselo para usted, porque así dice. Y continúa el verso hasta el final y dice, el Señor juzgará su pueblo. No juzgará solo y ni siquiera en primer término a los que están afuera. El Señor juzgará a su pueblo. ¿Por dónde comienza el juicio de Dios? Dice otro texto. Por su casa. Por su casa. Usted tendrá que recordar aquella historia donde un matrimonio quiso quedar bien con la iglesia.
Porque había un hombre que se desprendió de sus propiedades, dio todo a los apóstoles de la prosperidad, no, a los pobres. Y entonces quedó muy bien con la iglesia. Y este matrimonio dijo, nosotros también queremos quedar bien con la iglesia, pero no nos queremos quedar tampoco sin dinero. Y estaban en su derecho, ¿no? Cada quien puede ofrendar lo que guste. Lo que guste. Pero ellos dijeron, vamos a decir que dimos todo. Querían comprar la fama, la admiración. Eso es algo muy tentador. Al ser humano le gusta la fama. Que cuando yo me muera me recuerden, que me hagan una estatua, que yo quisiera salir en la tele. ¿Qué es lo que más admiramos de los artistas, de los actores? Pues que todo el mundo los conoce. La fama es una tentación. Y entonces ellos dijeron, vamos a decir que lo damos todo. Y recuerde que cuando trajeron la ofrenda a Pedro, y Pedro no era un ministro interesado en la riqueza, no dijo, pues estos hermanos están trayendo lo que quieran, o lo están trayendo todo, porque pienso que Pedro no hubiera tenido el discernimiento siquiera, si fuera ambicioso del dinero, ni siquiera se hubiera dado cuenta que le estaban mintiendo. Pero cuando Pedro no estaba interesado en la riqueza, podía escuchar la voz del Espíritu, y el Espíritu le dijo, te están mintiendo. Y Pedro, a riesgo de que los hermanos se enojaran, cuando él los reprendiera y dijeran, ¿me tratas mal después de que traigo esta ofrendota? Ya me voy con mi dinero a otra iglesia donde sí me quieran. A riesgo de eso, Pedro lo reprendió y le dijo, ¿por qué has mentido a la fuerza divina de Dios? No se puede mentir a la fuerza, es decir, a la energía. Trate de mentirle a la energía de su casa, a la eléctrica, a ver qué pasa. No, el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Y entonces Dios juzgó a su pueblo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no juzga a su pueblo? La iglesia, que de todas maneras fue decayendo, ya en la carta a los Corintios vemos carnalidad, divisiones, herejías. Al fin del siglo I vemos la irrupción del gnosticismo dentro de la iglesia. Para el siglo II ya encontramos evangelios apócrifos y judaizantes, y la iglesia se hubiese contaminado más rápido. El evangelismo se hubiese suspendido, estorbado, si Dios no hubiera juzgado a su pueblo. En otras palabras, Dios juzga al que estorba su obra. Póngase la lupa encima y diga, ¿no estaré yo estorbando la obra de Dios? De alguna manera, quizá en la propia familia, quizá en la iglesia, hay muchas maneras de estorbar la obra de Dios, desde el chisme y la flojera y los pecados. ¿Qué hizo Dios con Ananías? Se llamaba este hombre. Lo juzgó y cayó muerto. No fue Pedro. Pedro no dijo, te voy a maldecir para que te mueras, porque la autoridad es de Dios, no es de nosotros. Fue Dios quien juzgó. ¿Qué pasaría si Dios empieza hoy a juzgar a su pueblo? A lo mejor llegamos 30 al culto y se van 10, los demás se quedaron aquí muertos. Y cuando llegue el ministerio público y diga, ¿cómo que los mató Dios? Va a ser un problemón. Pero Dios tiene que juzgar a su pueblo. Y luego llegó la esposa, usted sabe, sin saber lo que había sucedido, y dijo la misma mentira, y le sucedió exactamente lo mismo. Dios juzgará a su pueblo.
Yo no podría decirle si Ananías y Zafira se condenaron, me inclino a pensar que no, pero al menos para su vida terrena, para su participación en la iglesia, el Señor los cortó, ¿no? Entonces, fíjese muy bien que Dios sí juzga y que nos reitera la Biblia por esa razón que andemos en el temor de Dios. Si hablamos del amor de Dios y no hablamos del temor de Dios, es un mensaje incompleto. Insisto, no es porque Dios sea neurótico y tenga dos caras y diga, con esta cara es amoroso, pero cuando me muestra la otra cara está muy enojado, como sería el dios Shiva o el dios Janus. Simplemente que el amor es también justicia. La separación del amor es sufrir las consecuencias de la falta de amor. Cuando usted se queda sin calor, usted se va a empezar a congelar, va a sufrir las consecuencias de la falta de calor. Si usted llega a su casa a oscuras y se tropieza, va a sufrir las consecuencias de la falta de luz. La falta de vivir en el amor divino, la ausencia del gobierno de Dios en nuestras vidas, nos va a traer las consecuencias. Dios va a juzgar al mundo, ¿sí? Va a juzgar a los ángeles caídos, va a juzgar al diablo, pero Dios comienza por juzgar a su pueblo. Dios juzgó a los egipcios, pero en el desierto, una parte de su pueblo fue tragada por la tierra cuando se rebeló, ¿se acuerdan? Vinieron con Moisés y le dijeron, Moisés, ¿tú por qué te pones de líder? No, nada más tú eres líder. Coré, el hijo de los levitas, ha de haber dicho, yo también soy sacerdote, ¿no? Y luego, Datán y Abiram eran de la tribu del primogénito. Nosotros también tenemos derecho. Y entonces Dios decidió juzgar al pueblo. Y todos se juntaron en el centro del campamento, con sus copas de incienso, como para que Dios dictaminara de quién se agradaba. No cualquier adoración le agrada a Dios. Hoy que la iglesia adora la forma del mundo, a muchos no les gusta pensar y corregir eso. Yo le puedo asegurar que varias personas que nos han visitado no han regresado porque no tenemos rock. Y han ido a lugares donde la alabanza es un show y la palabra es pobre. Pero no les importa la palabra, les importa la música que agrade a su carne. No cualquier incensario es bueno. Todos se pusieron con sus incensarios. Pero Dios dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La tierra se abrió y se tragó a los rebeldes y Dios dio testimonio de la adoración que Él acepta. No puede llevar rebeldía a la adoración que Dios acepta. Toda rebeldía se convierte en idolatría, lo dice el profeta Isaías en sus últimos capítulos. La rebeldía es como idolatría. Entonces Dios juzgó a su pueblo. La tierra se tragó a los rebeldes. Por ahí dice un salmo, descendieron vivos al Seol. Pero antes, verso 29, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hollar al Hijo de Dios, pisotear al Hijo de Dios. Recuerde usted que hablamos de 3 peligros especiales para la iglesia.
la carnalidad, vivir en el pecado. Segundo, las doctrinas falsas. Tercero, la persecución. La carta a los Hebreos, evidentemente, y el nombre nos lo dice, se está refiriendo especialmente a judíos y gentiles que deben entender que la ley de Moisés solo era sombra, así comienza el capítulo 10, sombra de los bienes venideros. Que Cristo es el sumo y mejor supremo sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí cuando dice que alguien pisotea al Hijo de Dios, un caso claro en relación al contexto es el que, dejando la gracia, se quiera justificar por la ley. Los judaizantes en nuestra época, a los que yo le he insistido, como lo hacía Pablo, de entre ustedes se levantarán falsos maestros, cuidado. Yo les digo lo mismo, tarde o temprano ustedes se van a encontrar con judaizantes, que los van a querer sorprender diciéndoles algunas palabritas en hebreo, queriendo usar algún atuendo judío, costumbres, fiestas judías, o hasta un viajecito a Israel, o queriéndolos convencer de que sus abuelos, sus bisabuelos eran judíos para que usted no se sienta tan mexicanito. Y mucha gente se va. Y les contaba el triste testimonio de los que me he encontrado judaizantes y ahora ya no saben quién es Cristo. Si ellos sabían quién era Cristo, si por tantos años oyeron quién era Cristo y ahora lo están poniendo en un segundo lugar para poner en un primer lugar la ley, se están engañando si creen que no están rechazando a Cristo. Ponerlo en segundo lugar, aunque hablen de Él, aunque digan que es su Mesías, ponerlo en un segundo lugar, es lo que dice el texto, es pisotear al Hijo. ¿Qué tan digno de castigo será el que pisotea la sangre en que fue santificado? Aquel que ofende al Espíritu de gracia. Pecado imperdonable, ¿no? ¿Para qué nos dice esto Pablo? O el autor, no es Pablo. ¿Para asustarnos nada más? ¿Para manipularnos a través del miedo? ¿Para que demos más ofrenda? Dios nos dice esto en este pasaje para que cuidemos la salvación, para que todos los que hoy estamos aquí también estemos en la resurrección. Imagínese qué triste. ¿Y te acuerdas de la hermana? No voy a decir nombres. Pues no está. El hermano fulano, mira, tan espiritual que se veía. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso nos amonesta, nos previene, para que no rechacemos la doctrina que hemos recibido, para que no sigamos pecando y endurezcamos la conciencia, para que no escuchemos falsas doctrinas, porque muchos, dice, tendrán apariencia de ovejas, piel de oveja, parece oveja, qué manso, qué bueno, qué santo, pero adentro es un lobo, y a usted se lo va a comer. Y usted tiene que relacionar esto con el verso anterior, cuando nos empezó a decir, no dejen sus congregaciones, porque si no, y luego nos dice todo esto. Por favor, vea en cuanto pueda cualquier documental de animales, de depredadores, y ponga mucha atención a quién ataca el lobo, el león, el tigre. Al enfermo, al pequeño, al que se hace a un lado del rebaño, al que se atrasa. Esos animales no atacan al rebaño en conjunto, que muchas veces hace un círculo de cuernos, pero en cuanto tratan de espantar al rebaño, el rebaño corre, el que se quedó atrás, se lo comen. Al que andaba ahí solito pajareando, a ese. Al enfermo, y usted tiene que ver, si es un cristiano ya de esos todos tibios enfermos,
Un cristiano atrasado, todos caminando, pero usted no sabe ni de qué se trata la vida de la iglesia. Usted se aísla porque pues, no necesita, usted cree en Dios de todas maneras en su casa. ¿Para qué va a la iglesia? Pues esa oveja solitaria es la primera que los lobos se la van a comer. Para que el lobo se pueda acercar con más eficacia, va a venir disfrazado de cordero. Cristo es el cordero, el anticristo parece un cordero, ¿no? Tal vez el diablo no lo pueda jalar a usted por los pecados más torvos, porque usted se siente muy bueno. Entonces le va a mandar un falso maestro que le diga, no, en comunidad apostólica y en la transmisión no sabe nada, mira, yo te voy a enseñar de la Cábala y del Talmud y del judaísmo para que veas lo que sí es sabiduría, misterio. Y allá va el borrego, ¿no? Y se lo van a comer. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice el versículo 32, empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. ¿Por qué de repente cambia el acento? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero acuérdense cuando fueron perseguidos. Porque dijimos que esto era una dialéctica, ¿no? Que por un lado está la certeza de la salvación y de la promesa divina, de que nada nos puede arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por otro lado está la advertencia de cuidar la salvación con temor y temblor. Por eso es que el autor, al igual que en el capítulo 6, después de advertirnos duramente, también nos dice, Dios no es injusto para olvidar su trabajo. Ustedes mismos acuérdense también de lo que ya sufrieron. Porque el sufrimiento de alguna manera nos une con el otro. Si no, piense usted, a veces en el matrimonio, ¿qué es lo que más le ha unido a su pareja? ¿No han sido los momentos de dolor? ¿Sí? Cuando uno recuerda lo que la pareja nos ha sufrido con nosotros, dice, no lo puedo cambiar, ¿no? Hay una unidad nueva. Dice, fíjate, acuérdate lo que has sufrido por Cristo. ¿Por qué habrías ahora de dejar la fe? ¿Por qué te dejarías engañar de las doctrinas falsas? ¿Por qué perseverar en el pecado? Acuérdate cómo después de ser iluminado, la misma frase del capítulo 6, los que después de haber sido iluminados, de acuerdo con este contexto, ¿qué quiere decir iluminados? Que eran cristianos aparentes, que creían pero no creían. No. Porque acuérdense que algunos quieren resolver el problema del riesgo de la salvación diciendo, no, el que se perdió, el que apostató, es que nunca fue salvo. Aquí no dice eso, sino habla de haber recibido la luz. Y si la luz, desde cierta perspectiva, solo la reciben los elegidos, pues entonces no tendría sentido hablar de los iluminados en riesgo de perderse. Pero lo dice. Entonces, acuérdense que después de haber sido iluminados, sufrieron persecución. Dios quiera que yo o ustedes, en la próxima oportunidad que tengamos de hablar con algunos hermanos de Chiapas, adelante, Ale, mira que hay muchas sillas. También. Que al hablar próximamente con algunos hermanos de Chiapas les podamos compartir algo de este pasaje. El problema sigue. El día de anoche, terminando la reunión de parejas, que hablamos del orden de Dios para los hijos, y que aprovecho para decirle que vea los dos videos, ya están en el canal, el de orden de Dios para los padres y el de orden de Dios para los hijos. Terminando la reunión, recibí la llamada de la hermana Estelita diciéndome que la autoridad no ha hecho absolutamente nada
por recoger las armas, por aprender a los que mataron a otras personas. No se ha hecho nada. Y es la misma historia de siempre. Ninguno de los niveles de la autoridad federal, estatal, municipal está dispuesto a hacer nada. No les conviene. Recuerden que este conflicto de Chiapas es como la ideología de género y homosexualidad. Es algo que deja mucho dinero. Nadie está dispuesto a resolverlos ni a corregir posturas, porque deja dinero, financiamientos internacionales. Voy al punto de que ellos, después de ser iluminados, sufrieron persecución. Pero es triste decirlo, de los 72 presos, como 5 o 6 no eran cristianos. La mayoría era cristiana. Salieron de la cárcel después de entre 10 y 14 años. La mayoría inocentes, todos esos años presos. Y cuando salieron algunos, ¿sabe qué hacen hoy con el dinero? El poquito dinero, porque fue poquito, que les dan de repente por haberlos tenido presos injustamente. Se van a las cantinas, se van con las mujeres que no son su esposa, ¿no? Claro. Y uno dice, ¿cómo es posible? Yo pensaba, que cuando estaban en la cárcel habían crecido mucho en la fe y que al salir pues serían unos grandes cristianazos. Y resulta que muchos andan en el puro pecado. Por eso digo, tenemos que compartir frases como esta. Acuérdense de los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Esta carta fue escrita cuando la iglesia ya era perseguida. Yo les comentaba que esta carta debió haberse escrito poco antes del año 70, porque todavía habla del templo como si estuviera en pie. Y el templo fue destruido en el año 70. Pero para esas épocas, el cristianismo ya estaba viviendo 2 persecuciones. La primera fue la que se inició por los líderes judíos, que apedrearon a Esteban, que mandaron decapitar a Jacobo, que habían metido a Pedro en la cárcel e iba a morir al día siguiente. Los mismos que apedrearon a Pablo varias veces, que lo mandaron a aprisionar y a azotar. Pablo algún tiempo fue parte de ellos cuando perseguía a los cristianos aún en otras ciudades, cuando iba camino a Damasco para traerlos y meterlos en la cárcel. Entonces, ¿cuántos cristianos después de ser iluminados sufrieron persecución? Y de los mismos seguidores de la ley de Moisés. ¿Cómo vas a regresar a la ley de Moisés? Pero a partir más o menos del año 66, 67, comenzó una nueva persecución, la de los emperadores romanos, que duraría más de 200 años, porque no se terminó sino hasta el año 313, del 67 al 313, más de 200 años de persecución. Quiero que lo interioricemos, porque ahora podemos decir, pobres hermanos de Chiapas, pero pues está muy lejos. Yo, gracias a Dios, vivo en la capital. Sí, los hermanos fueron perseguidos por los emperadores romanos, pero eso fue hace 1800 años. ¿Puede venir persecución para nosotros o no? Cuando llegue, ¿usted estará dispuesto o renunciará a Cristo? Acuérdese que la persecución no es honorable, en el sentido de que no van a llegar y decir, mira, nosotros somos los hijos del diablo, tú eres el hijo de Dios y te vamos a torturar porque tú eres un elegido.
No es así. La persecución viene con la vergüenza y el escarnio. El que es perseguido es el fanático, es el que está equivocado, es el que es dañino, ¿o no? ¿Usted cree que la Inquisición Rosa, sabe cuál es la Inquisición Rosa, no? Dice, nosotros somos los que estamos desviados y ustedes son los que tienen una buena opinión. Ellos dicen, nosotros estamos bien, ustedes son los homofóbicos, los fanáticos, ¿no es cierto? O sea, el perseguidor no está persiguiendo al bueno, así que usted va a ser golpeado, ninguneado, escarnecido, ofendido, despojado de sus bienes, y eso sí es de cuidado, porque la gente dice, bueno, yo te soporto muchas cosas, pero no me toques mi cartera. Perder los bienes, perder las casas, perder los hijos, perder la vida. Por un lado, y la persecución debe ser dolorosa, a lo mejor no nos dé tanto temor la muerte, sino el dolor, la tortura, ¿no? Pero visto desde otra perspectiva, ¿no será mejor morir por Cristo? Estoy hablando un poco convenencieramente, porque de todas maneras me voy a morir. De morirme ahí todo, que ya no puedo ni conmigo, a que me maten por Cristo, pues mejor. Gano una mayor recompensa. No hay tanto problema en realidad, ¿no? No buscamos el martirio, No se trata de que usted se meta a la catedral con un martillo a romper imágenes o cualquier cosa parecida. No buscamos el martirio, buscamos la vida. Cuando podemos, como Pablo, que se descolgó en una canasta del muro de Damasco y huyó. Pero cuando hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Pero estos hermanos habían sufrido ya por Cristo. Fíjense que habían sufrido. El siguiente verso dice, por una parte, ciertamente con vituperios, por lo que les acabo de decir. El que nos persigue no dice, perdóname, tú eres el bueno, pero te tengo que torturar, ¿verdad que no? Vituperios. ¿Usted ha sufrido vituperios alguna vez? Cuando Søren Kierkegaard estaba en Dinamarca, muy preocupado, molesto, triste por la tibieza de la iglesia danesa, llegó a un punto que derramó una gota que derramó el vaso de su protesta. Murió el obispo de la iglesia de Dinamarca. Y los que hicieron el panegírico, el discurso fúnebre, elogioso, decían, el obispo Martensen es un testigo de la fe. Ahí fue donde Kierkegaard ya no pudo más y dijo, ¿testigo de la fe? Un hombre que comía todo lo que quería y estaba así de gordo, que nunca sufrió un rasguño por la fe. ¿Ese es un testigo de la fe? Dice, ese no es un testigo de la fe. Un testigo de la fe es aquel que es vituperado, perseguido, azotado. Si nunca lo han ofendido por causa del Evangelio, es que usted no está predicando el Evangelio. Hay que recordar esto, porque cuando nos ofenden, sí duele. Yo no le voy a decir que no duele. Hay que ser realistas. Sí duele, sí molesta. Pero hay que pensar qué gran privilegio es. Que cuando yo me muera, no puedan decir, nunca sufrió nada, ni un pelito. Mejor que digan, cómo sufrió por el Evangelio. ¿No? Cómo fue rechazado, insultado, escarnecido, azotado, rechazado. ¿No le gustaría eso? Acuérdense cómo ustedes tuvieron vituperios, tribulaciones, fuisteis espectáculo. Por ejemplo, en la época posterior a la Reforma, alguien podría ser azotado en público, paseado en una jaula, quemado en los llamados autos de fe.
que eran reuniones en las plazas de las ciudades, con todo el pueblo, autoridades civiles y eclesiásticas, y para que todos vieran y tuvieran temor a la herejía. El hereje era quemado vivo allí en la hoguera. Eso se llamaba un auto de fe. Ustedes fueron hechos espectáculo. Y sigue diciendo, por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Sea que nosotros lo hayamos sufrido o que hayamos tenido que acompañar y apoyar a los que lo están sufriendo. A mí me han dicho, pero ¿por qué el Museo de la Biblia tiene que meterse en cuestiones de persecución? Si es algo cultural, ¿qué tal si con eso se cierran algunas puertas? Y yo digo, ¿será que siendo la Biblia una historia, teniendo una historia de persecución, podemos ser un museo de la Biblia que diga, bueno, si eso está en la historia, pero nosotros no queremos nada con la persecución? ¿O es parte de nuestra entrega, de nuestro reconocimiento al libro de los libros, el participar de esa historia de persecución o de acompañamiento a los perseguidos? Porque aquí dice así, fuisteis hechos compañeros de los que estaban en tal estado, incluso encarcelados con ellos, porque el verso 34 dice, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. Como lo dirá en el capítulo último de esta misma epístola, acordaos de los presos como presos con ellos. Esos 14 años de los hermanos que estuvieron presos, ¿cuántas iglesias se acordaron de ellos? Yo les aseguro que si un buen número de iglesias se hubiera sentido preso como ellos estaban presos y hubiera hecho algo, no hubieran durado 14 años. ¿Usted cree que las autoridades no iban a reaccionar si toda la iglesia protestaba? No somos miles, ya somos millones, pero no nos importan los presos, no nos importan los que sufren, pero tenemos que tener cuidado, porque aquí dice que debemos de acordarnos. El robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Lo que les decía, te vamos a quitar tu casa. A veces nos cuesta trabajo, pero ¿cómo nos podrían quitar la casa por ser cristianos? Hermanos, ¿cuántos expulsados, hermanos nuestros, indígenas, por ser cristianos, han sido expulsados de sus comunidades? Casi 40,000. 40,000 hermanos en estos últimos 30 años. Al ser expulsados han perdido sus tierras, han perdido su casa, han perdido sus animales. ¿No sufrieron el despojo de sus bienes? ¿No es posible sufrirlo? ¿Verdad que sí? Y algunos que aún no los han corrido del todo, pero les impiden acceder a los programas de gobierno, a veces les impiden incluso el tomar del agua o de la leña, no tienen otra forma de cocinar. Eso es despojo de los bienes. Por eso les decía, estaríamos dispuestos a que eso que hemos ganado con tanto trabajo, nuestro carro, nuestra casa, los muebles que tenemos, nuestras cuentas del banco, nos las confisquen y nos despojen de nuestros bienes. ¿Estamos dispuestos? Fíjense que a veces hasta los hijos. En los países socialistas, a muchos padres les quitaron los hijos para que los educara el Estado, porque eran padres cristianos. En Estados Unidos ya hay casos de padres que están en contra de la enseñanza de la homosexualidad en las escuelas y les han quitado los hijos. ¿Estaríamos dispuestos? Por eso el evangelio es un evangelio duro, es un evangelio de prueba. Aquí habla de tribulaciones. Cuando reducimos el evangelio a, ay, mira, qué bueno que viniste, vamos a proclamar, vamos a decretar éxito, prosperidad, que todo va a estar muy bien, ya vete a tu casa, ya no tienes problemas, ya tenemos la victoria.
Entonces la gente se va muy consolada, pero con puras falsedades, ¿no? De cosas que en realidad no van a funcionar. Cuando llega el momento de la verdad, de la prueba, esas cosas no sirven, no funcionan, ¿sí? Tenemos que decir el Evangelio como es. El Evangelio implica tribulación, persecución, sufrimiento. Puede implicar pérdida de los bienes de la familia o de la vida. ¿Quieres ser cristiano todavía? Jesús lo advirtió y dijo: un hombre iba a construir una torre, pero primero se tiene que sentar a calcular si le alcanza, y si no, pues no se meta, ¿no? Entonces, usted quiere ser cristiano, calcule lo que implica ser cristiano. Y si dice: no, bueno, está muy difícil eso, yo prefiero una vida tranquilita, pues entonces ya no venga. Todos están invitados a venir, pero si cree que no le alcanza su decisión, pues no venga. El robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Ay, pero además, y todavía te tienes que alegrar en la persecución y en la prueba y en el despojo, ¿no? Sí, que el Evangelio está difícil. Conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Sí, perdí, me quitaron, pero lo que tengo en el cielo no me lo pueden quitar. Tenemos que pensarlo muy bien. ¿Quién nos puede matar si ya hemos muerto con Cristo? ¿Quién nos puede despojar de algo si todo lo que tenemos es de Dios? ¿Quién nos puede quitar nuestros tesoros si los tesoros los hemos hecho en el cielo? ¿No? Entonces es más fácil tener la fortaleza que requerimos. Por eso dice en el verso 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Ahí está una palabra de consuelo. Primero la advertencia: no dejen sus congregaciones, porque aquel día se acerca. Y los que apostatan, los que pisotean al Hijo de Dios, los que hacen inmunda la sangre de Cristo, van a caer en las manos de un Dios vivo. Pero acuérdense que ustedes ya padecieron, ya sufrieron por Cristo, entonces mejor acuérdense que ustedes tienen una recompensa en el cielo para que no se desanimen. ¿Sí vemos la unidad del pasaje? ¿Cuánto más que veis que se acerca el día? ¿Cuál día? Yo quisiera que vayamos a la segunda de Pedro para que veamos cuál día. Dice en el capítulo 3 y verso 9 de la segunda carta de Pedro: el Señor no tarda su promesa. Se refiere a la promesa de la parusía, es decir, del retorno de Cristo. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya les he explicado que si Cristo hubiera venido hace 200 años, nosotros no seríamos salvos y ni siquiera existiríamos. El Señor está esperando que haya muchos seres humanos más y que muchos seres humanos más se conviertan para que tengan vida eterna, ¿no? Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo espera, ¿no? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Entonces, cuando la carta a los hebreos dice: no se dejen de congregar, estimúlense al amor, a las buenas obras, porque aquel día se acerca. ¿Cuál día? Aquí dice Pedro: el día del Señor. El día del Señor es cuando Cristo regrese, resucite a los fieles
pero los que no van a sufrir el incendio, la fundición de todos los elementos de la creación. Para que ésta se haga una tierra nueva, tiene que pasar por el fuego, como la historia del ave fénix. Se ha de consumir para renacer. Y sigue diciendo Pedro: pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? ¿Para qué apegarnos a lo material y a lo pecaminoso si nada de esto va a durar? Todo esto se va a quemar. Entonces, mejor andemos en santas y religiosas o espirituales conductas, porque así nuestro tesoro no estará en la tierra, sino en la vida eterna de la resurrección. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Me gusta esto, esperando y apresurándoos. ¿Cómo? ¿Me puedo apresurar? ¿Cómo? Porque cuando usted se va a ir de viaje, se prepara, ¿no? Si le dicen que le van a regalar un viaje por toda Europa, ¿usted qué haría? Pues prepara una buena maleta y a lo mejor todo un itinerario. ¿Qué le gustaría visitar? ¿Qué le gustaría hacer? Usted se prepara. ¿Usted ha oído que vamos a resucitar? ¿Qué preparativos ha hecho? ¿Ya pensó cómo puede ser la vida de resurrección? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le gustaría? ¿Ya tiene hecha la maleta? Para poder seguir en la resurrección hay que tener una mini maleta, ¿eh? Porque si usted quiere llevar todo, no se puede. Apresurándoos. Apresurándose es como, es que ya estoy emocionado de que me voy a ir de viaje, ya estoy preparando todo, ya estoy contando los días, ¿no? Así estamos con respecto a la venida del Señor. Que ya Cristo viene, yo ya estoy listo, cada día estoy más listo, ¿no? Ya, Señor, ya ven. Si no vivimos eso, pues todavía no captamos el cristianismo. Bueno, la venida del día de Dios, insiste en el día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, los elementos siendo abrasados, se fundirán. Ese es el día de Dios. Ese es el día de Dios que se acerca. Regreso a la carta a los Hebreos y nos dice, entonces, en el verso 35 que leímos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. No perdamos la fe. Es decir, no caigamos en esa apostasía de la que el texto nos viene hablando desde el principio. ¿Cómo se llama la actitud, la capacidad de pasar por las tentaciones, las pruebas, las persecuciones, las falsas doctrinas y seguir adelante y no perder la fe? ¿Cómo se llama esa cualidad, esa virtud? Se llama paciencia, ¿sí? Por eso el siguiente verso dice exactamente, porque la paciencia os es necesaria. La paciencia os es necesaria. Ya les he dicho que no hay un solo versículo en la Biblia que diga pare de sufrir. Pero este es exactamente contrario. La paciencia os es necesaria, porque la paciencia es mantener la fe en el sufrimiento. Entonces, ¿es pare de sufrir o tenga paciencia? Es tener paciencia. Y si hay paciencia, por tanto, hay sufrimiento. La paciencia es la capacidad de no desanimarse en la prueba. A veces en las pocas fuerzas que nos quedan. Porque Pablo dice, derribados, mas no destruidos. Pero a veces nos sentimos derribados, ¿no? Angustiados, mas no desesperados. El cristianismo no es color de rosa, no vaya a pensar, como yo soy cristiano, siempre todo me va bien.
todo es éxito, y también yo siempre me siento en el gozo del Señor, en la victoria del Señor. Muchas iglesias son manipuladoras de emociones, porque empiezan, ¿y cuántos están en victoria? Y todos, amén. ¿Y eso qué es? A veces estamos angustiados, a veces estamos derribados, pero no estamos destruidos, no estamos desesperados, y aún así tenemos que mantener la paciencia. A veces tenemos grandes necesidades económicas, a veces tenemos grandes dudas, a veces las tentaciones o ya de plano el pecado nos anda arrastrando. Hay que mantener la paciencia, ¿no? Y dice, porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa ya es mía, pero tengo que tenerla, tengo que poseerla completa. Cuando dice el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, eso quiere decir, el reino de Dios ya es mío, porque Dios ya me lo dio, pero yo lo tengo que tomar. La tierra prometida ya era prometida, ¿no? Pero Josué la tenía que conquistar. Esfuérzate y sé valiente. Creemos que el cristianismo no es de esforzarse, es de vivir tranquilamente todas las bendiciones de Dios. El cristianismo es de esforzarse y de ser valiente, porque hay muchas cosas que nos van a dar miedo. El futuro, evangelizar, enfrentar problemas, todo eso nos puede dar miedo, ¿no? Tomar decisiones. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, es necesario conquistar lo que Dios nos ha dado, la promesa. Como les he explicado alguna vez, cuando lo que cae de una piñata es gratis, no nos va a costar nada, tenemos que arrojarnos si queremos ganar algo. La promesa ahí está. ¿Será suya hasta el final? Todas las bendiciones y la voluntad de Dios para usted serán realmente de usted cuando usted se esfuerza y es valiente, cuando usted es paciente, cuando soporta la tribulación, el despojo, la tentación, enfrenta las falsas doctrinas. Solamente así. Si horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pidámosle a Dios no ser desobedientes. Incline su rostro. Voy a leer los versos que hemos meditado hoy a manera de repaso, para que en su mente usted haga la síntesis y se recuerde todo lo que hemos dicho. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Empero, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. Y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos, y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.